Imagina que alguien te dejó ir, creyendo que su vida sería mejor sin ti. Pensaron que podían seguir adelante sin consecuencias, pero con el tiempo, la realidad golpea. Se dan cuenta de que su elección no solo fue un error, sino una pérdida irreparable. Ahora, imagina que sin rencores ni venganzas, sin rogar ni suplicar, logras que esa persona se enfrente a su propio arrepentimiento. No con palabras, sino con hechos. No con reclamos, sino con transformación. Porque el verdadero poder no está en hacer que te extrañen, sino en convertirte en alguien tan valioso que su ausencia les pese como una carga imposible de ignorar. Hoy descubrirás los 10 pasos estoicos para lograrlo. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El peso del arrepentimiento por lo perdido. El arrepentimiento llega cuando la realidad se impone sin filtros. Ya no es solo extrañar, no es solo anhelar, es el reconocimiento de que se desperdició algo valioso. La mente se convierte en un juez implacable, reviviendo cada momento, cada oportunidad en la que se pudo haber hecho algo diferente, cada instante en el que se pudo haber mostrado más aprecio, más gratitud, más presencia. Pero el pasado es inamovible, y cuando alguien ha desaparecido de tu vida, el peso de lo que no hiciste se siente más fuerte que cualquier otro sentimiento. Las preguntas se vuelven constantes, insistentes, ineludibles. ¿Por qué no le presté más atención? ¿Por qué no valoré su presencia cuando estaba cerca? ¿Por qué di por hecho que siempre estaría ahí? Y aunque la respuesta no cambia la realidad, la mente sigue buscando explicaciones. Sigue tratando de justificar lo que ahora parece injustificable. La culpa se mezcla con la nostalgia, creando una sensación de pérdida aún más profunda. Ya no es solo el vacío de la ausencia, es la certeza de que fue uno mismo quien lo provocó, de que el daño fue autoinfligido, de que se dejó ir algo que nunca se podrá recuperar de la misma manera. El arrepentimiento es poderoso porque es irreversible. Puedes disculparte, puedes intentar enmendar errores, pero nunca puedes volver al punto exacto en el que todo se rompió. Nunca puedes regresar al instante antes de que alguien decidiera alejarse, antes de que comprendiera que no era valorado como merecía. Y cuando el tiempo ha pasado, cuando la persona que se fue ha crecido, ha avanzado, ha aprendido a vivir sin la validación de los demás, el arrepentimiento deja de ser solo una reflexión y se convierte en una barrera. Porque la verdad más dura de todas es que, a veces, ya es demasiado tarde para volver. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestra propia respuesta ante ellas. No se trata de permitir que el arrepentimiento de otros dicte nuestro camino, sino de entender que su sufrimiento no es nuestra responsabilidad. Cuando alguien se aleja porque no fue valorado, regresa a sí mismo, se encuentra con su propio crecimiento, con su propia fortaleza. Y cuando la persona que lo perdió finalmente se da cuenta de su error, puede ser que ya no haya nada que hacer, que el tiempo haya convertido aquella oportunidad en una lección irreversible. No se puede forzar el pasado a corregirse, no se puede hacer que alguien que avanzó regrese solo porque ahora otro entiende lo que perdió. El tiempo sigue su curso, y quienes aprenden a caminar sin mirar atrás rara vez se detienen por aquellos que solo descubrieron su valor cuando ya no podían disfrutarlo. Esta es la realidad más dura para quien se arrepiente. Saber que el otro ya no necesita su reconocimiento, que ya no depende de su validación, que ya ha encontrado un camino donde su ausencia dejó de doler. Si alguien intenta volver, lo hará con un peso que antes no tenía, con el miedo de que la puerta ya no esté abierta. Y es en ese momento donde la persona que se fue tiene el poder de decidir: ¿vale la pena revivir lo que una vez se dejó morir? Porque el crecimiento que vino con la ausencia es una fortaleza que no se negocia. No se trata de venganza, no se trata de hacer que el otro sufra.
Se trata de comprender que algunas oportunidades no vuelven y que quienes aprenden a vivir sin la aprobación ajena rara vez aceptan menos de lo que merecen. Número 3. La revelación de tu verdadero valor. Cuando alguien que siempre estuvo presente se aleja, la ausencia se convierte en un espejo que refleja lo que antes se daba por sentado. Ya no es solo la falta de mensajes o llamadas, sino la ausencia de la energía, del apoyo incondicional, de esa sensación de compañía que parecía asegurada. El silencio no solo hace eco en la mente, sino también en el corazón, obligando a enfrentar una nueva realidad en la que esa persona ya no está allí para sostener, escuchar o comprender. Este proceso desencadena una reevaluación profunda. En la rutina diaria es fácil acostumbrarse a la presencia de alguien sin cuestionar su verdadero impacto. Pero cuando esa presencia desaparece, queda un vacío que no siempre es fácil de llenar. De pronto, las conversaciones que antes fluían sin esfuerzo se extrañan, los momentos de compañía se sienten irreemplazables y la estabilidad que esa persona brindaba se vuelve evidente. Lo que antes era solo una parte del paisaje, ahora se convierte en un elemento ausente que se nota en cada detalle. El estoicismo nos enseña que el valor no depende del reconocimiento externo, sino de la propia percepción de uno mismo. Sin embargo, cuando te alejas, permites que los demás descubran tu verdadera importancia. No porque lo busques, sino porque la ausencia crea espacio para la reflexión. En ese espacio, las personas empiezan a cuestionarse qué significabas realmente en sus vidas y por qué tu partida deja una sensación de pérdida. Es un despertar tardío, pero necesario, que a menudo solo ocurre cuando la distancia obliga a mirar las cosas desde otra perspectiva. Para quien se aleja, este proceso también es revelador. Dejas de medir tu valor en función de lo que das y comienzas a comprenderlo desde una mirada más objetiva. Te das cuenta de que tu presencia tenía un peso, que tu apoyo no era algo menor y que tu energía no era infinita. Es aquí donde el verdadero poder del silencio se manifiesta, no solo como una lección para los demás, sino como una confirmación interna de tu propio valor. Al distanciarte, aprendes quién realmente te extraña por lo que eres y quién simplemente se acostumbró a recibir sin agradecer. La reflexión que surge de esta ausencia no siempre lleva a un reencuentro. A veces, la otra persona reconoce tu valor, pero no tiene la capacidad de expresarlo o demostrarlo. En otras ocasiones, el impacto de tu ausencia es profundo, pero no lo suficiente como para provocar un cambio real. Sin embargo, lo que importa no es la reacción externa, sino el descubrimiento interno. Te das cuenta de que nunca dependiste de la validación de otros para tener valor. Siempre lo tuviste, solo que ahora lo ves con mayor claridad. El estoicismo nos recuerda que el apego a la opinión ajena es una trampa que nos aleja de la verdadera serenidad. La comprensión de tu valor no debe depender de si alguien regresa o no, sino de la certeza de que lo que aportaste fue real y significativo. No necesitas pruebas externas para saberlo, lo sientes en la tranquilidad que llega cuando ya no buscas ser reconocido, cuando simplemente sabes que lo que diste tuvo un impacto, incluso si nunca lo admiten. Esta lección es liberadora. Dejas de preocuparte por si alguien se da cuenta de lo que perdió y empiezas a enfocarte en lo que ganaste al tomar distancia. Descubres que tu energía es valiosa, que tu tiempo es limitado y que no todos merecen el privilegio de tu presencia constante. La ausencia no solo revela tu valor a los demás, sino que te lo confirma a ti mismo, permitiéndote avanzar con más claridad y sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Número 4. La introspección que cambia la perspectiva. La reflexión llega cuando la ausencia deja de ser solo un vacío y se convierte en un espejo. Al principio es fácil culpar a las circunstancias, minimizar el impacto o distraerse con el ruido de la rutina. Pero con el tiempo, la mente deja de encontrar excusas y empieza a buscar respuestas dentro de sí misma. La pregunta,
ya no es solo por qué la otra persona se fue, sino qué papel se jugó en su partida. Y es ahí cuando comienza la verdadera introspección. El silencio que antes era incómodo, ahora se convierte en un espacio para analizar lo que pasó. La mente regresa a momentos clave, a conversaciones, a decisiones tomadas sin pensar en sus consecuencias. Se empiezan a notar patrones, se identifican errores, se comprenden actitudes que antes parecían inofensivas, pero que tal vez fueron la razón por la que la otra persona se alejó. Y cuando las distracciones ya no son suficientes para evitar estos pensamientos, la reflexión se vuelve inevitable. Este proceso no es fácil. La verdad rara vez lo es. La mente humana tiende a evitar la responsabilidad, a justificar sus acciones con argumentos que protejan el ego. Pero cuando alguien importante se va y el vacío que deja no se llena con nada más, las excusas pierden fuerza. La realidad se impone con crudeza. No fue el tiempo, no fueron las circunstancias, no fue un simple malentendido. Fue una acumulación de momentos en los que se pudo haber hecho algo diferente y no se hizo. El estoicismo enseña que el cambio solo ocurre cuando nos atrevemos a enfrentar la verdad sin adornos. La reflexión permite ver los errores sin miedo ni victimismo, sin distorsiones que suavicen el impacto. Es un proceso doloroso pero necesario, porque solo al reconocer lo que se hizo mal se puede comenzar a cambiar. Y este despertar, aunque difícil, tiene el potencial de transformar por completo la manera en que se vive y se construyen las relaciones. A veces, la introspección lleva a la necesidad de enmendar el pasado. Quien reflexiona sobre su pérdida puede sentir el impulso de buscar a la otra persona, de explicarle lo que ha entendido, de pedirle una segunda oportunidad. Pero la vida no siempre concede segundas oportunidades, y quien se ha ido puede haber encontrado su propio camino sin la necesidad de volver. En estos casos, la lección no es recuperar lo perdido, sino aprender para no repetir los mismos errores en el futuro. Para quien se alejó, esta reflexión también tiene valor. No solo confirma que la ausencia tuvo un impacto, sino que también reafirma la importancia de tomar distancia cuando no se es valorado. No hay mayor prueba de crecimiento que ver cómo la otra persona finalmente entiende lo que antes ignoraba. No porque se le haya dicho, no porque se le haya exigido, sino porque la realidad misma se encargó de mostrárselo. Y es en ese momento donde el poder de la reflexión se revela en toda su magnitud. Cada relación, cada conexión humana es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si alguien solo aprende a valorar cuando pierde, si solo entiende su papel en la historia cuando ya no puede cambiar el desenlace, significa que aún tiene mucho por aprender. Pero el verdadero cambio comienza cuando la reflexión no se queda en una simple sensación de culpa, sino que se traduce en una transformación real. Porque al final no se trata solo de extrañar lo que se fue, sino de convertirse en alguien que, cuando tenga otra oportunidad, sepa realmente cómo valorar lo que tiene. Número 5. El efecto transformador del silencio. Cuando decides retirarte y dejar de hablar, el silencio comienza a hablar por sí solo. En un mundo donde la comunicación es constante y las notificaciones nunca cesan, el vacío de tu ausencia puede ser más fuerte que cualquier palabra. Es un eco que resuena en la mente de aquellos que estaban acostumbrados a tu presencia. De pronto, los mensajes ya no llegan, las llamadas se han detenido y la costumbre de compartir momentos se ha esfumado. Ese vacío es una herramienta poderosa. No es venganza ni manipulación, sino una oportunidad para que los demás midan lo que realmente significas en sus vidas. El silencio tiene una fuerza transformadora que obliga a la introspección. Es en la ausencia donde la mente empieza a procesar recuerdos, a revivir conversaciones y a cuestionar las dinámicas de la relación. Si siempre has sido quien mantiene la conexión viva, tu retiro genera una reacción inevitable. Algunos pueden ignorarlo, pero aquellos que realmente valoraban tu presencia sentirán el peso de tu falta.
La mente humana está diseñada para notar la pérdida. Solo cuando algo se va, se percibe su verdadero valor. Este principio se refleja en la naturaleza misma. Cuando el sol se oculta, la oscuridad nos hace anhelar su luz. Cuando una melodía deja de sonar, su silencio nos hace recordar su armonía. Del mismo modo, cuando te retiras de una dinámica en la que eras esencial, permites que la otra persona perciba la magnitud de tu importancia. Pero el silencio no solo impacta a los demás, también te transforma a ti. Te libera de la carga de ser quien siempre da el primer paso, de la necesidad de validación y de la ansiedad por mantener la conexión a toda costa. Te da claridad sobre quién realmente te busca por lo que eres y quién solo te mantiene cerca por conveniencia. En la filosofía estoica, el dominio sobre uno mismo es la clave de la libertad. Practicar el silencio no significa desaparecer sin razón ni jugar con las emociones ajenas. Significa reconocer cuándo es necesario dar un paso atrás para preservar tu dignidad y equilibrio. A veces el mayor acto de amor propio es dejar de insistir. Si alguien realmente te valora, el eco de tu ausencia lo hará reflexionar. Si no lo hace, has ganado claridad sobre el papel que jugabas en su vida. Además, el silencio permite observar sin interferencias. Desde la distancia puedes ver con más objetividad quién realmente estaba presente y quién solo se acostumbró a recibir sin dar. También te ayuda a conectar contigo mismo, a redescubrir tu voz interior y fortalecer tu independencia emocional. En este proceso, la paciencia es clave. No esperes resultados inmediatos ni reacciones automáticas. El verdadero impacto del silencio se manifiesta con el tiempo, cuando la otra persona ya no tiene la distracción de tu presencia y empieza a sentir el peso de tu ausencia. El estoicismo nos enseña que el control sobre las propias acciones y emociones es la mayor fortaleza que podemos desarrollar. No puedes forzar a alguien a valorarte, pero puedes controlar la manera en que te presentas y te retiras. Si tu presencia se daba por sentada, tu silencio puede ser el mensaje más claro. Y si al retirarte descubres que la otra persona no se inquieta ni reacciona, entonces has encontrado una verdad que antes se ocultaba tras la rutina de la comunicación constante. El silencio es una herramienta de autodescubrimiento. A través de él, no solo comprendes el valor que tienes en la vida de los demás, sino que también descubres quién está dispuesto a cruzar la distancia para encontrarte de nuevo. Y en ese proceso te fortaleces, te liberas y te reafirmas en tu propio valor. Número 6. La creciente necesidad de tu presencia. El anhelo nace en el espacio vacío que deja la ausencia. No es un sentimiento inmediato ni una simple nostalgia pasajera. Es el resultado de un proceso lento, donde la curiosidad inicial se transforma en una necesidad real de recuperar lo que se perdió. Al principio es solo un pensamiento ocasional, un recuerdo fugaz que aparece en la mente sin aviso, pero con el tiempo esos recuerdos se vuelven más frecuentes, más intensos, más difíciles de ignorar. La presencia que antes era habitual ahora se convierte en algo irreemplazable, un vacío que ninguna distracción puede llenar. El cerebro no borra recuerdos, los reconfigura. Con la distancia, los momentos compartidos adquieren un nuevo significado. Lo que antes parecía cotidiano, sin importancia, ahora se percibe como algo invaluable. Cada risa, cada conversación, cada pequeño gesto cobra un peso distinto cuando ya no está disponible. Es en esta etapa donde la ausencia deja de ser solo una falta y se convierte en un deseo profundo. No se trata solo de recordar, sino de querer revivir, de desear nuevamente la presencia de quien se ha ido. El estoicismo enseña que el apego es una ilusión, que la dependencia emocional es una trampa. Sin embargo, la realidad humana es que las conexiones tienen un impacto y la ausencia prolongada de alguien significativo deja huella. Quien alguna vez te tuvo cerca ahora siente el peso de tu distancia,
porque ha descubierto que tu presencia no era un detalle más en su vida, sino una parte fundamental de su equilibrio. Y cuanto más intenta llenar ese espacio con otras cosas, más evidente se vuelve que no es tan sencillo reemplazar lo que se ha perdido. El anhelo crece porque el pasado se idealiza. La mente juega con la percepción del tiempo y aquello que antes parecía seguro ahora se ve con una luz diferente. Se recuerdan las buenas conversaciones, los momentos de apoyo, la sensación de estabilidad que dabas sin que siquiera se dieran cuenta. Y cuando la comparación con el presente deja en evidencia que nada es igual, el deseo de volver a lo que se tuvo se intensifica. No es solo extrañar, es sentir que algo esencial se ha ido y que su ausencia ha cambiado por completo la forma en que se percibe la vida. Pero aquí radica la verdadera enseñanza. El anhelo de los demás no debe ser la meta. La lección no está en que alguien regrese, sino en que tu ausencia por sí sola fue suficiente para generar impacto. No necesitas buscar ser recordado, no necesitas demostrar tu importancia. El simple hecho de haberte alejado ha sido suficiente para que quien antes te tuvo sin esfuerzo ahora comprenda cuánto significabas. Y eso, más que cualquier intento de forzar reconocimiento, es la prueba definitiva de tu valor. Si alguien decide regresar, lo hará con una nueva perspectiva, con un aprecio renovado, con una comprensión más clara de lo que perdió. Pero si no lo hace, el aprendizaje sigue siendo el mismo. Tu presencia tuvo un impacto y tu ausencia lo confirmó. No todos saben reconocer lo que han perdido a tiempo y no todos están dispuestos a aceptar que dejaron ir algo valioso. Pero eso ya no es tu problema. Tu crecimiento, tu paz, tu fortaleza se han construido en el espacio que dejaste atrás. Y al final, lo que realmente importa no es si alguien te extraña, sino que tú has aprendido que nunca necesitaste la validación de nadie para saber tu propio valor. Número 7. El vacío de tu presencia. Cuando alguien que formaba parte de nuestra vida se aleja, su ausencia deja un espacio difícil de ignorar. No es solo la falta de palabras o la distancia física, sino un vacío que se siente en la rutina, en los pequeños detalles del día a día, en los momentos en los que antes su presencia era una certeza. De repente, lo que se daba por hecho deja de estar ahí y el cerebro, diseñado para la conexión, lo percibe como una pérdida real. No importa cuánto intentemos distraernos, el cambio es evidente, porque cuando algo o alguien ha sido una parte esencial de nuestra existencia, su falta resuena en cada rincón de la memoria. Las dinámicas cambian sin previo aviso. Los hábitos compartidos se quiebran, los momentos que antes parecían automáticos ahora llevan consigo una sensación de ausencia. Esa llamada que solía llegar a determinada hora nunca ocurre. Ese mensaje que antes aparecía en la pantalla ya no está. Y aunque al principio la mente trata de ajustarse con el tiempo, el vacío se vuelve más difícil de ignorar. Es aquí donde la verdadera conciencia comienza a despertar, cuando el eco de la ausencia se instala en la cotidianidad y cada instante se convierte en un recordatorio de lo que ya no está. El vacío que alguien deja atrás no es solo una cuestión emocional, es una reconfiguración de la realidad. La manera en que interactuamos con el mundo cambia porque la presencia de esa persona influía más de lo que creíamos. Tal vez era alguien que brindaba apoyo en los momentos de duda, que ofrecía una perspectiva diferente o simplemente estaba ahí para compartir la vida sin necesidad de grandes palabras. Cuando esa influencia desaparece, el mundo se siente distinto, como si le faltara un elemento esencial para sentirse completo. El estoicismo nos enseña que no debemos aferrarnos a lo que no podemos controlar, y eso incluye la presencia de los demás en nuestras vidas. Pero también nos muestra que la ausencia es una maestra silenciosa. Nos obliga a enfrentar la realidad sin adornos, sin excusas. Quienes nunca valoraron realmente lo que tenían pueden sentirse perdidos cuando descubren que no pueden reemplazar con facilidad lo que se fue.
La mente humana es experta en minimizar lo cotidiano, pero cuando algo deja de estar presente, la magnitud de su importancia se vuelve innegable. Este proceso es necesario. No se trata de generar dolor en otros, sino de permitir que el orden natural de las cosas siga su curso. Quien no valoró tu presencia antes, tarde o temprano, sentirá el impacto de tu ausencia. No porque lo desees, sino porque es inevitable. El tiempo tiene una forma sutil de recalibrar lo que es verdaderamente importante, y el vacío que dejas no es solo una sombra pasajera, sino una prueba silenciosa de lo que realmente significabas. Desde la perspectiva estoica, este vacío también es una oportunidad de crecimiento. No solo para quien lo siente, sino para quien lo provoca. Porque así como los demás enfrentan la realidad de tu ausencia, tú también descubres la verdad sobre tu papel en la vida de los demás. Aprendes que no todos estaban realmente conectados contigo de la manera que pensabas. Algunos seguirán adelante sin mayor cambio, mientras que otros se darán cuenta de que tu presencia no era un detalle menor, sino una parte fundamental de su equilibrio. Aceptar esta verdad es parte del camino. No todos reaccionarán de la misma manera, pero lo importante es que comprendas que el impacto que tienes en la vida de los demás no desaparece solo porque te alejas. El vacío que dejas es real, y aunque algunos lo reconozcan demasiado tarde, lo esencial es que tú sepas que nunca fuiste insignificante. Fuiste y sigues siendo alguien que dejó una marca. Número 8. La fortaleza de la independencia personal. La autosuficiencia es una fuerza silenciosa que transforma la manera en que los demás te perciben. Cuando dejas de buscar validación, cuando ya no necesitas la aprobación ajena para sentirte completo, algo en tu energía cambia. La gente empieza a notarlo sin que tú digas una sola palabra. Tu ausencia ya no se siente como un acto de nostalgia o debilidad, sino como una decisión consciente, como una declaración de que has elegido priorizarte. Y ese tipo de actitud tiene un efecto magnético. La mayoría de las personas están atrapadas en la necesidad de ser aceptadas, en la búsqueda incesante de alguien que llene sus vacíos. Pero cuando te alejas y te enfocas en crecer por tu cuenta, envías un mensaje claro al mundo. No necesitas a nadie para estar bien. No se trata de arrogancia ni de aislamiento, sino de aprender a disfrutar tu propia compañía, de desarrollar una vida tan plena que no dependas de la presencia o ausencia de otros para sentirte completo. Esta es una de las cualidades más atractivas que una persona puede poseer. La autosuficiencia no significa que no te importen los demás, sino que no te defines por su reconocimiento. Cuando ya no estás esperando que alguien regrese, cuando ya no necesitas que alguien más te vea para sentirte valioso, es cuando realmente empiezas a ser visto. Es una paradoja curiosa. Cuanto menos persigues, más atraes. Cuando dejas de demostrar tu valía, los demás comienzan a notarla. Y es aquí donde ocurre el verdadero cambio. De ser alguien que busca aprobación, te conviertes en alguien que inspira respeto. Las personas que antes te daban por sentado empiezan a verte con otros ojos. Tu independencia genera preguntas. ¿Cómo ha cambiado tanto? ¿Por qué ya no necesita de mi presencia? ¿Qué está haciendo para brillar de esa manera? No es necesario que digas nada. Tu crecimiento habla por ti, no porque estés intentando impresionar, sino porque simplemente has evolucionado. Y esa evolución se nota en tu lenguaje, en tu postura, en la seguridad con la que caminas. La misma seguridad que antes quizás no tenías, porque estabas demasiado enfocado en ser aceptado en lugar de aceptarte a ti mismo. El estoicismo nos recuerda que la felicidad no debe depender de factores externos. La verdadera paz se encuentra en la capacidad de ser suficiente para uno mismo. Cuando internalizas esta idea, todo cambia. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas perseguir a nadie, ya no te inquietas si alguien reconoce tu valor o no.
Simplemente sigues adelante, confiando en que quien realmente merece estar en tu vida lo estará, no porque lo necesites, sino porque el respeto mutuo y el crecimiento compartido serán la base de la conexión. El magnetismo de la autosuficiencia no se trata de jugar con las emociones de los demás ni de generar misterio artificial. Se trata de enfocarte en lo único que realmente puedes controlar: tu propio desarrollo. Mientras más fuerte te vuelves emocionalmente, más atractivo te perciben los demás. No porque busques ser atractivo, sino porque la seguridad en ti mismo es una cualidad imposible de ignorar. Y cuando alguien que antes no te valoró te ve desde esta nueva perspectiva, lo inevitable ocurre. Se dan cuenta de lo que han perdido. Pero la clave está en que, para ese punto, ya no estás esperando esa validación. Porque el verdadero crecimiento no busca reconocimiento, simplemente ocurre. Y cuando llegas a ese nivel de autosuficiencia, descubres que el verdadero magnetismo no está en hacer que los demás te extrañen, sino en convertirte en alguien que, sin necesidad de probar nada, deja una huella imposible de olvidar. Número 9. El despertar de la curiosidad sobre ti. La mente humana odia los vacíos. Cuando alguien desaparece de nuestra vida sin una explicación clara, el cerebro comienza a llenar los espacios con suposiciones, preguntas y teorías. La curiosidad surge de forma natural, porque lo que antes era predecible ahora se ha convertido en un misterio. De repente, esa persona que siempre estaba presente ha dejado de comunicarse, ha desaparecido del radar sin señales de rencor ni despedidas dramáticas. Y lo que antes parecía seguro, ahora se siente incierto. La ausencia se convierte en un enigma que exige respuestas. La curiosidad es una fuerza poderosa. La gente no puede evitar preguntarse qué sucedió, por qué se produjo ese cambio repentino, si fue algo que hicieron o si hay una razón más profunda detrás de la distancia. Es aquí donde las preguntas empiezan a tomar protagonismo. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué dejó de comunicarse? ¿Habrá encontrado algo mejor? La mente comienza a buscar pistas, a conectar puntos, a reconstruir cada conversación pasada en busca de señales que expliquen el alejamiento. Y cuanto menos respuestas encuentra, más fuerte se vuelve la necesidad de saber. El misterio es atractivo porque rompe la monotonía. Cuando alguien es constante en nuestra vida, es fácil asumir que siempre estará ahí. Pero cuando desaparece sin dejar rastro, sin dar explicaciones ni pedir reconocimiento, se genera una intriga imposible de ignorar. La otra persona puede intentar actuar con indiferencia, pero en el fondo, la duda se instala. Puede revisar tus redes sociales en busca de actualizaciones, preguntar a amigos en común, o simplemente notar que su mente regresa a ti con más frecuencia de lo esperado. Y lo curioso de la mente humana es que, cuanto más se le niega una respuesta, más obsesiva se vuelve en encontrarla. Desde la perspectiva estoica, este fenómeno revela un principio fundamental: el valor de la escasez. Lo que es abundante se subestima, pero lo que es difícil de obtener se vuelve valioso. No se trata de manipulación ni de juegos mentales, sino de entender que el ser humano solo aprecia verdaderamente lo que no tiene garantizado. Tu ausencia, lejos de ser un simple silencio, es una afirmación de tu propio valor. Es una demostración de que no necesitas estar presente para ser recordado, que tu impacto sigue existiendo incluso cuando no haces nada por mantenerlo. Pero aquí es donde radica la verdadera lección. La curiosidad no significa necesariamente un regreso. Puede hacer que alguien te extrañe, que sienta nostalgia, que incluso llegue a considerar reconectar. Pero lo más importante no es la reacción de la otra persona, sino lo que este proceso te enseña a ti. Descubres que no necesitas perseguir a nadie para ser valorado, que el tiempo y la ausencia pueden hacer más que 1000 palabras. Aprendes que no siempre tienes que dar explicaciones, que tu vida sigue adelante con o sin el reconocimiento de los demás.
Si la otra persona decide volver, lo hará desde una nueva perspectiva, con más aprecio, con un interés renovado. Pero si no lo hace, también es una respuesta. Significa que su curiosidad nunca fue suficiente para tomar acción, que su intriga no superó la comodidad de la distancia. Y en ambos casos, la lección es clara. Tu valor no depende de la validación externa, sino de la certeza de que no tienes que forzar nada para ser significativo. Porque cuando desapareces sin ruido, sin resentimiento y sin esfuerzo, el eco de tu ausencia se encarga de recordarle al mundo que estuviste ahí. Número 10. El deseo irrefrenable de recuperar la conexión. El tiempo y la distancia tienen una forma curiosa de reorganizar las prioridades. Lo que en un momento parecía seguro, lo que se daba por sentado, lo que se ignoró sin culpa, de repente se convierte en una ausencia imposible de ignorar. La otra persona comienza a entender que no solo te extraña, sino que realmente te valora. Ya no es una simple nostalgia pasajera ni un impulso momentáneo. Es la comprensión real de que perdiste algo que nunca debiste dejar ir. El deseo de reconexión no surge de la nada. Es el resultado de un proceso interno en el que cada recuerdo, cada ausencia y cada cambio han ido construyendo una nueva perspectiva. Lo que antes parecía cotidiano, ahora se percibe como irreemplazable. Lo que antes se minimizaba ahora se engrandece en la memoria, y en ese punto la necesidad de volver deja de ser un simple deseo y se convierte en una urgencia. Pero hay una diferencia clave. Ya no quieren regresar solo porque extrañan, sino porque han aprendido a valorar. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestra respuesta ante ellas. Y aquí es donde todo cambia, porque en este momento la decisión ya no está en sus manos. Antes, quizás eras tú quien intentaba ser visto, quien buscaba ser reconocido, quien esperaba ser valorado. Ahora la situación es diferente. Has crecido, has cambiado, has aprendido a vivir sin necesitar lo que antes parecía esencial. Y por primera vez, el poder de decidir no lo tiene la otra persona, sino tú. Este punto es crucial porque es donde realmente se prueba tu crecimiento. No se trata de rechazar por orgullo ni de aceptar por costumbre. Se trata de preguntarte con total honestidad: ¿quiero recuperar esto? ¿Aporta algo positivo a mi vida ahora? ¿O simplemente es el eco del pasado intentando volver? La respuesta a estas preguntas define el camino que tomas a partir de aquí. Si la otra persona ha cambiado genuinamente y ahora entiende tu valor, la reconexión puede ser una posibilidad. Pero si solo busca llenar su propio vacío sin realmente haber aprendido, entonces lo mejor es seguir adelante. El deseo de reconexión muchas veces viene acompañado de disculpas, de intentos por explicar lo que antes parecía injustificable. Puede haber palabras sinceras, gestos de arrepentimiento, incluso promesas de cambio, pero aquí es donde entra la claridad que has ganado con el tiempo. Porque una disculpa no borra el pasado y una promesa no garantiza el futuro. Lo único que realmente importa es si esta persona ha evolucionado al mismo nivel que tú. Si no lo ha hecho, el ciclo simplemente se repetirá. El verdadero crecimiento no busca validación, no necesita demostraciones, no espera nada de nadie. Si decides reconectar, que sea porque realmente aporta algo nuevo a tu vida, no por la inercia del pasado. Y si decides seguir adelante, que sea con la certeza de que tu valor nunca dependió de si alguien más lo reconocía o no, porque al final el mayor poder que tienes es elegir con quién compartes tu camino, y cuando aprendes a valorar tu propia presencia, nunca más vuelves a permitir que alguien la dé por sentada. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.